El Noctilien. La estación de radio fantasma de la Wehrmacht. Durante años, los expertos en comunicaciones militares habían ignorado las inquietantes señales que aparecían en las antiguas grabaciones de radio de la Segunda Guerra Mundial. Para muchos, eran solo interferencias, ecos de la guerra y el caos que acompañaron el colapso del Tercer Reich. Sin embargo, en 1972, un historiador de guerra llamado Hans Richter, obsesionado con la tecnología de las comunicaciones de la Wehrmacht, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. En las grabaciones de la estación de radio militar alemana Storsender 88, ocultas durante años en los archivos de la Bundeswehr, había señales extrañas, casi fantasmales, que no correspondían a ningún protocolo de comunicación de la época. Al principio, pareció ser solo un fallo técnico o una simple interferencia, pero lo que Richter descubrió al investigar más a fondo fue que estas señales no solo eran de origen humano, sino que parecían provenir de un lugar y tiempo que no podían explicar. Lo peor de todo era que, según las investigaciones, las emisiones no solo existían en el presente, sino que volvían a repetirse con un patrón espeluznante. Eran señales encriptadas, mensajes que no deberían existir. Y, cuando Richter trató de rastrear su origen, se enfrentó a algo mucho más oscuro que un simple misterio de guerra. La estación de radio Wehrmacht, Storsender 88, a mediados de 1943, la Wehrmacht había instalado varias estaciones de radio clandestinas en todo el continente europeo. Estas estaciones fueron diseñadas para desinformar a los aliados, interferir con sus comunicaciones y transmitir órdenes codificadas a unidades especiales en territorios ocupados. Entre ellas, una estación particular, Storsender 88, tenía un propósito aún más oscuro: probar un nuevo tipo de tecnología de interferencia electromagnética. Esta estación no solo debía distorsionar las comunicaciones enemigas, sino que, en sus últimas fases de desarrollo, intentaba crear interferencias que pudieran alterar el flujo temporal. Los informes oficiales sobre Storsender 88 son vagos y dispersos. Se sabe que la estación operaba desde un búnker subterráneo en el corazón de la región de Alsacia, en una pequeña ciudad cerca de la frontera franco-alemana. La ubicación fue elegida por su proximidad a la zona de batalla, pero también por su aislamiento, un terreno montañoso cubierto por bosques densos que dificultaban la detección de la estación. En sus primeros días de operación, Storsender 88 no produjo resultados extraordinarios. La interferencia en las transmisiones aliadas se volvía cada vez más compleja, pero nada indicaba que estuviera haciendo algo más allá de lo que se había planeado originalmente. Sin embargo, las pruebas comenzaron a tomar un giro inquietante. A medida que los ingenieros de la Wehrmacht ajustaban las frecuencias, comenzaron a captar señales en rangos que no correspondían a ninguna tecnología conocida. Estas señales parecían fragmentadas y no estructuradas. Sonaban como voces distorsionadas, a menudo incomprensibles, pero que a veces se interrumpían con fragmentos de diálogos en idiomas extraños. Por supuesto, el equipo a cargo de la estación pensó que se trataba de una anomalía técnica y continuó con los ajustes. Pero cuando los operadores notaron que las interferencias seguían apareciendo en los mismos puntos geográficos y con una regularidad que no coincidía con los patrones de la guerra, empezaron a sospechar que algo más estaba ocurriendo. Los mensajes de la radio de Storsender 88 eran ahora un código incomprensible. Los soldados y operadores de la estación no podían descifrar los susurros que se mezclaban con las emisiones. Había algo en esas ondas electromagnéticas que hacía que las frecuencias se distorsionaran de manera sobrenatural, creando una atmósfera casi psicótica en los momentos más oscuros de la noche. Los efectos secundarios de la exposición a las emisiones de Storsender 88 no tardaron en hacerse evidentes. Durante varias semanas, los técnicos y soldados que trabajaban en el búnker comenzaron a experimentar problemas de salud mental. Se quejaban de alucinaciones, pesadillas constantes y de escuchar voces de personas que no estaban allí. Algunos afirmaban que las voces provenían de las ondas de radio, pero otras personas comenzaban a reportar presencias inexplicables en el búnker.
Al principio, los oficiales a cargo de la estación ignoraron los informes, considerando que la tensión de la guerra y el aislamiento podrían estar afectando a los hombres. Sin embargo, los desaparecimientos de soldados y técnicos en las noches de guardia se volvieron más frecuentes. En una ocasión, un operador que había permanecido en el búnker durante varias horas desapareció sin dejar rastro. No se encontraron huellas, no había señales de lucha, y la única pista fue una grabación extraña en la que, durante la transmisión, se escuchaba su voz, desesperada, pidiendo ayuda. Los investigadores militares comenzaron a desenterrar información sobre los fallos en la estación, pero al llegar a la ciudad, el búnker de Storsender 88 ya había sido abandonado. No había rastro de los operadores ni de los soldados, y los registros oficiales de la estación fueron destruidos. Lo que sucedió después fue incluso más perturbador. En 1945, tras la caída del Tercer Reich, cuando los aliados tomaron el control de la región de Alsacia, Storsender 88 fue completamente olvidada, archivada como una curiosidad militar sin importancia. Pero algo permaneció en el aire, en el espectro de la frecuencia, esperando. Décadas después, en 1972, Hans Richter, el historiador obsesionado con los secretos de la tecnología militar alemana, encontró, entre los archivos de la Bundeswehr, grabaciones misteriosas que databan de los días finales de la guerra. Parecían ser una mezcla de emisiones codificadas y extrañas interferencias. Las grabaciones de Storsender 88 nunca fueron olvidadas por completo, pero los militares de posguerra no las consideraron relevantes. Sin embargo, al escuchar las grabaciones, Richter descubrió algo mucho más aterrador. Las señales parecían repetirse. Se captaban las mismas voces distorsionadas y algunas veces las grabaciones revelaban mensajes incompletos que sugerían un origen sobrenatural. Richter intentó localizar a los pocos supervivientes de la estación de radio y a cualquier persona que hubiera tenido contacto con la estación. Sin embargo, la información estaba incompleta y las fuentes parecían desaparecer una tras otra. En sus investigaciones, descubrió que Storsender 88 no había sido solo un intento de interferir con las comunicaciones enemigas, sino que estaba involucrada en experimentos en un nivel mucho más oscuro y peligroso, comunicarse con algo más allá de nuestra realidad. Hans Richter estaba convencido de que las grabaciones contenían algo mucho más que interferencias. Había algo en las frecuencias que le resultaba inquietantemente familiar, algo que no podía ignorar. Tras varios meses de análisis, descubrió patrones que no correspondían a ninguna tecnología de la época. Las voces distorsionadas que se escuchaban en las grabaciones no eran simples ecos de interferencia, sino mensajes codificados. Richter logró descifrar parte de un fragmento de la señal, una que repetía una y otra vez la palabra Nachwelt. Nachwelt era una palabra alemana que significaba mundo posterior o el más allá. No solo parecía ser una palabra aislada, sino que al ser insertada en el contexto de las grabaciones, creaba una atmósfera de desesperación y tragedia. El mensaje parecía transmitir algo que estaba más allá del tiempo y que sugería la existencia de una dimensión paralela o, peor aún, de una realidad alterna. Al principio, Richter pensó que estaba siendo víctima de su propia paranoia. Sin embargo, conforme avanzaba con sus investigaciones, empezó a recibir llamadas anónimas. Las voces al otro lado de la línea parecían saber detalles personales sobre su vida y sobre su trabajo, detalles que no se podían haber obtenido fácilmente. Pero lo que realmente le heló la sangre fue una de las últimas llamadas, en la que una voz susurró: "El umbral ya está abierto, Hans". Con esa simple frase, Richter comprendió que lo que estaba a punto de desvelar podía ser mucho más peligroso de lo que había imaginado. El proyecto Nachwelt, para entender mejor la naturaleza de las señales de Storsender 88, Richter se sumergió más a fondo en los archivos de la Wehrmacht. Pronto descubrió que la estación no solo había sido diseñada para interferir con las comunicaciones aliadas, sino que también formaba parte de un proyecto de investigación mucho más oscuro, el proyecto Nachwelt. Este proyecto, aunque nunca fue oficialmente reconocido por el Tercer Reich, se basaba en teorías que mezclaban ciencia experimental y ocultismo.
Los científicos que trabajaban en él no solo buscaban modificar las ondas de radio, sino que se proponían alcanzar lo que llamaban la puerta al más allá. Los documentos que Richter encontró hablaban de un tipo de resonancia cuántica capaz de afectar la estructura misma del tiempo y el espacio, de abrir lo que los nazis llamaban el umbral entre los mundos. El proyecto Nachuel tenía como objetivo contactar con lo que algunos de los científicos describían como entidades del otro lado, seres que habitaban en dimensiones más allá de la nuestra. La estación de radio Storsender 88 había sido su primer intento exitoso de abrir ese portal. Lo que comenzó como un experimento con fines bélicos se había transformado en una búsqueda peligrosa por algo que no podía ser comprendido por la mente humana. Sin embargo, los resultados de las primeras pruebas no fueron nada favorables. Aquellas señales de radio que los científicos empezaron a escuchar no eran meras interferencias, parecían voces de seres extraños, y los mensajes que emanaban de las ondas parecían incluso estar destinados a quienes operaban la estación. Uno de los informes más inquietantes que Richter encontró hablaba de un evento ocurrido el 10 de diciembre de 1944, durante una noche especialmente oscura. A esa fecha, el búnker de Storsender 88 había estado transmitiendo señales de manera continua durante horas. En algún momento, algo se descontroló, el equipo técnico de la estación perdió contacto con la realidad y los operadores se volvieron desorientados y violentos. Algunos reportaron haber visto sombras extrañas en los pasillos, y otros afirmaron haber escuchado gritos desgarradores provenientes de una frecuencia que parecía no existir en este plano de existencia. Lo más perturbador fue el testimonio de un soldado que estaba en guardia esa noche. Describió cómo las voces de la radio comenzaron a hablar directamente con él, en un idioma que no podía entender, pero que le producía un pavor indescriptible. Antes de que el soldado pudiera alertar a sus superiores, el equipo de radio dejó de emitir. Los operadores de la estación simplemente desaparecieron. No hubo rastros de sus cuerpos, ni señales de lucha. Parecía como si se los hubiera tragado la misma estación. Lo que Richter descubrió sobre el destino de los técnicos y operadores fue aún más aterrador. Según varios informes recuperados de fuentes secundarias, muchos de los científicos involucrados en el proyecto no entendían completamente lo que estaban tratando de hacer. Lo que se empezó a sospechar era que las emisiones de Storsender 88 habían causado alteraciones en la percepción temporal de los involucrados. Estos seres, o entidades, que se comunicaban a través de las frecuencias de radio, no eran espíritus, sino manifestaciones de una dimensión paralela. En las últimas semanas de funcionamiento de la estación, los operadores comenzaron a notar un cambio progresivo en las señales. No solo estaban captando voces de seres extraños, sino que estas voces hablaban de lugares y momentos en el futuro. Algunas incluso describían la caída de Berlín y la derrota inminente de la Alemania nazi. Los científicos y técnicos que trabajaban en la estación se dieron cuenta de que las señales no solo venían de otra dimensión, sino que también parecían provenir de un futuro distante. Se trataba de un ciclo sin fin, donde la estación de radio recibía y transmitía información de sí misma, como si el pasado y el futuro estuvieran atrapados en un bucle temporal. La verdadera naturaleza de Storsender 88, según Richter, era que no solo interfería con la realidad, sino que había logrado abrir una grieta en el continuum temporal, permitiendo la comunicación no solo con el más allá, sino con realidades alternativas. La estación no solo estaba en contacto con lo que habitaba en otras dimensiones, sino que también estaba siendo usada como un punto de anclaje entre ellos y el mundo humano. Los desaparecimientos no eran un accidente. Eran el resultado de una fuerza más allá de la comprensión humana. Los operadores y técnicos que trabajaron en Storsender 88 fueron absorbidos por esta grieta temporal, atrapados en un limbo entre mundos, condenados a ser las manifestaciones de las propias voces que habían comenzado a emitir. En 1974, Hans Richter llegó a la conclusión de que las señales de Storsender 88 no solo afectaban a los seres humanos, sino que habían alterado el propio espacio-tiempo. Era como si el búnker donde la estación operaba hubiera quedado atrapado en una fractura temporal, donde el pasado, el presente y el futuro se superponían.
Cada grabación que Richter escuchaba revelaba una nueva capa de esta distorsión, una capa más profunda de la realidad misma. Sin embargo, lo más perturbador de todo fueron los últimos registros que logró obtener. Unos meses antes de su desaparición, Richter había logrado recuperar una grabación inédita. Estaba casi destruida, pero lo que lograba captar era lo suficiente para aterrorizarlos a todos los que escucharon. La grabación comenzaba con estática, pero rápidamente emergían fragmentos de una conversación que parecía profundamente ajena al contexto. Se escuchaba una voz entrecortada, pero aún clara, diciendo: «No entiendes, el portal está abierto, Hans. Nos hemos liberado, pero no hay retorno. El umbral es eterno». La voz, débil y cargada de desesperación, hacía una pausa antes de continuar. Lo que empieza aquí, se repite en el tiempo. Todos aquellos que han pasado por él, regresan a su origen. No sabemos si estamos vivos o muertos. El futuro nos reclama, pero es el mismo futuro que hemos creado. La grabación se cortó abruptamente, pero el mensaje fue lo suficientemente claro para Richter. Las entidades, los seres del otro lado con los que Storsender 88 había contactado, no estaban tratando solo de comunicarse. Habían encontrado una brecha en el tejido de la realidad, una grieta que les permitía existir en el pasado, el presente y el futuro a la vez. Y aquellos que habían estado expuestos a sus señales no solo se habían perdido en el tiempo, sino que se habían fusionado con algo que no pertenecía a esta realidad. Richter, incapaz de comprender la magnitud de lo que había descubierto, estaba a punto de enfrentarse a lo que muchos consideraban la verdadera razón de su desaparición. Él mismo había sido víctima de la estación, atrapado en el mismo ciclo temporal del cual ahora era consciente. Decidió seguir investigando, pero algo extraño ocurrió durante la última noche de su vida. Durante una última escucha de las grabaciones, Richter escuchó algo que le heló la sangre, su propia voz. «Hans, ¿nos oyes? Sabemos lo que has hecho. Ahora eres parte de nosotros». Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. En la mañana siguiente, los amigos y colegas de Richter lo encontraron desaparecido, junto con todas las pruebas de su investigación. Su apartamento estaba intacto, sus archivos eran inaccesibles, como si alguien hubiera borrado toda huella de su existencia. Solo quedaba un último casete en su escritorio, con una grabación críptica que aún no ha sido completamente descifrada. Varios años después de la desaparición de Richter, las grabaciones de Storsender 88 comenzaron a reaparecer en el mercado negro de coleccionistas y aficionados a la historia oculta. Algunos de estos coleccionistas, intrigados por las historias que rodeaban la estación de radio, intentaron investigarlas más a fondo. Sin embargo, muchos de ellos experimentaron las mismas desapariciones o, al menos, desapariciones de todo rastro de sus investigaciones. La grabación de Richter, que por mucho tiempo fue considerada perdida, comenzó a circular nuevamente, esta vez con un número creciente de personas reportando extraños sucesos después de escucharla. Lo más escalofriante fue la aparición de una señal recurrente que se hizo conocida entre los pocos sobrevivientes como la señal fantasma. Esta señal, que en muchos casos parecía tener un origen en el espacio-tiempo alterado por la estación de radio, provocaba alucinaciones y alteraciones en la percepción de la realidad de aquellos que la escuchaban. Algunos de los sobrevivientes aseguraron que, después de escuchar la señal, empezaron a ver imágenes del pasado, momentos de la Segunda Guerra Mundial, como si estuvieran intercambiando lugares con aquellos que habían operado Storsender 88. Otros afirmaban que las voces que emergían de la señal comenzaban a llamarlos por su nombre, como si los estuvieran arrastrando hacia el pasado. Una noche, un coleccionista llamado Stephen Clausen, quien había estado investigando la estación durante meses, terminó por grabar una nueva transmisión de Storsender 88. Lo que escuchó fue la voz de Richter, que ya había desaparecido hacía décadas. La voz le decía: «Ya es demasiado tarde para detener lo que hemos comenzado. Este ciclo se repetirá hasta que todos los que escuchen estas palabras sean parte de él».
Lo que ocurrió después de la grabación sigue siendo un misterio, pero Stephen Clausen desapareció sin dejar rastro, y su grabadora fue encontrada en el lugar de su desaparición, con una nueva grabación, la voz de Clausen, pero ahora distorsionada, diciendo: "Ellos nos han encontrado. El umbral nos ha abierto". La estación de radio Storsender 88 y sus enigmáticas señales no son solo un vestigio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, sino un recordatorio de que hay fuerzas más allá de la comprensión humana que pueden alterar la realidad de maneras que no entendemos. Las desapariciones de los operadores de la estación, de Hans Rector y de todos aquellos que se han acercado demasiado a la verdad, sugieren que este experimento de la Wehrmacht logró abrir una brecha entre los mundos, una grieta que ahora se ha perpetuado a través del tiempo. Aquellos que buscan desentrañar los secretos de Storsender 88 se enfrentan a la maldición del umbral, un ciclo interminable en el que las voces de los desaparecidos continúan resonando en las ondas de radio. El futuro y el pasado están atrapados en la misma frecuencia, y solo aquellos que se atreven a escuchar pueden comprender lo que ha quedado atrapado para siempre entre los pliegues de la realidad. Pero, como siempre, hay quienes todavía buscan el portal. Y la señal nunca se apaga. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.